Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, espero que todos estén muy bien, gracias por acompañarnos. El pasado día 24 de febrero hemos conmemorado una vez más el Día de la Mujer Paraguaya. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 24 de febrero? Porque un día, 24 de febrero, pero del año 1867, se realiza la Asamblea de Mujeres Americanas en Asunción, y en aquella ocasión precisamente las mujeres paraguayas donaron sus joyas para la defensa de la patria en el contexto de la guerra contra la Triple Alianza. En 1974, por ley de la Nación, promovida por la historiadora justamente Idalia Flores de Zarza y la diputada Carmen Casco, de Lara Castro, a partir, reitero, del año 1974, se estableció por ley de la República el 24 de febrero como Día de la Mujer Paraguaya. Por eso hoy le proponemos como tema de análisis los derechos de las mujeres en Paraguay. Y nos preguntamos, ¿hubo avances, estancamientos, retrocesos en relación con el tema de los derechos de las mujeres? Si hacemos una visión retrospectiva, podemos identificar que las mujeres paraguayas recién en el siglo XX, en 1954, se reconocieron sus derechos civiles. Y recién en 1961 tuvimos una disposición legal de reconocimiento de sus derechos políticos. Si bien a partir de 1961 las mujeres paraguayas adquirieron esos derechos políticos, tuvieron que transcurrir 3 décadas para que puedan ocupar cargos de relevancia política, vale decir recién en la década de los 90 del siglo pasado. Hablar de la mujer paraguaya en términos de discursos, de relatos, siempre se les presenta con algún calificativo, digamos, de coraje, de valentía. Escuchamos términos como cuña guapa, mujer trabajadora, o cuña valé, mujer valerosa, ¿no? Como dice la historiadora Mari Monte de López Moreira, todos son responsabilidades que conllevan, digamos, estos calificativos y no precisamente derechos. Y en ese contexto nos preguntamos qué pasa con los derechos que se establecen para las mujeres en Paraguay. Por supuesto que los derechos no son suficientes, los derechos deben ser traducidos en políticas públicas, y estas políticas públicas tienen que responder a las necesidades reales para que esta brecha que se da entre las mujeres y los varones, los que provenimos del ámbito de la filosofía, siempre distinguimos este término, ¿no?, de mujer y varón, porque el hombre es un concepto antropológico que significa básicamente humanidad, y a lo largo de la historia de la humanidad el hombre se apoderó del concepto, ¿sí? El varón, perdón, se apoderó del concepto hombre y hizo llamar hombre, digamos, como si la mujer no participara de la humanidad. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿qué explica si están los derechos de las mujeres, está la formulación de las políticas públicas, y sin embargo la brecha entre la mujer y el varón persiste? Y cuando miramos los datos estadísticos vemos que efectivamente esa brecha se acentúa dependiendo de qué área básicamente
estamos hablando o analizando, que puede ser desde una perspectiva social o económica o cultural o educativa. Por eso hoy queremos poner en perspectiva estos derechos, evaluar y sobre todo intentar responder a la pregunta: ¿qué explica que teniendo los derechos, existiendo políticas públicas, finalmente en los hechos, en la cotidianeidad encontramos este tipo de diferencias? Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis Adriane Salinas Bonfín. Ella es oficial de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy buenas noches. Doctor, muchas gracias por la invitación al programa Visión País. También nos acompaña María José Durán. Ella es abogada, experta en derechos de las mujeres. Buenas noches, doctor Francisco. Un placer acompañarle a usted y a toda la audiencia. También nos acompaña Violeta Franco Olivetti. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, de la Universidad Nacional de Asunción. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos nuestro análisis, como siempre lo hacemos en Visión País, sustentado en datos estadísticos, en disposiciones constitucionales y legales y en los lineamientos de las políticas públicas. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En Credisimple, estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien.
Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982 199 548. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Los derechos de las mujeres en Paraguay. Nos habíamos preguntado en la presentación cuáles son los avances, hay retrocesos que se pueden identificar o incluso estancamientos. Queremos compartir con ustedes en términos demográficos cuántas mujeres hay en Paraguay según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Señor director, si compartimos para que la audiencia pueda visualizar en su pantalla. Las mujeres representan el 49.8% de la población, cerca de 3.070.328 personas. Ahora bien, este porcentaje, ¿qué explicaría Adriane? ¿Qué implicancias tiene para un Estado que la mitad de su población sean mujeres? Tiene implicancias desde todo punto de vista. Las políticas públicas tienen que ser construidas con enfoque de género. Cuando escuchamos la palabra ese género, es como que asusta, pero eso significa hay necesidades específicas que tienen las mujeres y que tienen los hombres. Y voy a dar un ejemplo en el ámbito de salud. El hombre no se embaraza, no da luz, no da de mamar, no amamanta, ¿verdad? La mujer sí. Entonces, las políticas de salud, las políticas laborales, tienen que contemplar estas diferencias, ¿verdad? Por otro lado, hay muchas otras más diferencias, no solo vinculado a lo biológico, pero también a todo lo que significa el acceso igualitario a educación, pero a oportunidades de trabajo y sobre todo a lo que es una deuda en varios países del mundo, pero en particular en el nuestro, que es ocupar puestos de toma de decisiones, ¿verdad? Ese es otro punto también, porque las políticas construidas desde el punto de vista de las mujeres y por las mujeres es distinto a una política construida por varones sin la participación de las mujeres. No cabe la menor duda, la manera de comprender el mundo desde la visión de las mujeres obviamente es distinta al de los varones. María José, decía Adriane, digamos, la necesidad de incorporar el concepto de género, que no hace mucho tiempo, en nombre de ese concepto, se rechazó una, digamos, formulación de una política pública educativa llamada transformación educativa, unos grupos autodenominados pro vida y pro familia que incidieron, digamos, en los tomadores de decisiones políticas, incluso particularmente en el caso del Ministerio de Educación, creo que desaparecieron de algunos documentos, de algunos textos escolares. ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de los derechos de las mujeres hacerlo desde este concepto, el del género? Justamente como mencionaba aquí mi colega Adriane, esa especificidad y esa mirada a la especificidad que tienen las mujeres es lo que significa la perspectiva de género, lo que solemos decir, ponernos los lentes para mirar de manera específica esas diferencias, esas particularidades que tienen las mujeres en el cotidiano, en sus derechos, en el abordaje de un montón de cosas, podemos decir hasta de ocupar el espacio público, no solamente los espacios de poder. La manera diferenciada en que las mujeres y los hombres habitamos el espacio público debe ser mirado con una perspectiva de género para poder entender esas diferencias. Ahora, con relación al tema ya un poco más legal, es importante entender que Paraguay no tiene un problema legal para abordar estas diferencias. A partir de la Constitución de 1992, con la igualdad de derechos que se establece en los artículos 46, 47, 48 de la Constitución Nacional,
hay una igualdad legal, lo que hoy tenemos una desigualdad estructural y una desigualdad de hecho que nos impide llegar a esa igualdad. Es importante tener presente esa situación. Ahora, Violeta, el concepto de género, desde el punto de vista de la definición técnica, ¿cómo hay que entender? Porque se instaló el debate a nivel de opinión pública que el concepto de género conllevaba a la opción de una orientación sexual. ¿Cómo debemos entender el término? Sí, el concepto de género en realidad hace a una manera de mirar los fenómenos sociales y los problemas sociales. Es una herramienta, así como decía María José y también Adrián, es una herramienta que nos permite ver de qué manera se dan las desigualdades en nuestra sociedad. Tenemos una igualdad legal garantizada por la Constitución del 92, como nos decía María José, pero dentro de nuestra sociedad y en diferentes ámbitos tenemos una desigualdad que nos oprime y que nos discrimina. El concepto de género no implica una opción o una orientación, sino que hace ver que existen diversidad de orientaciones y de opciones. Entonces, entender esas diversidades va a ayudarnos a poder superar las desigualdades. Por ir muy cerca, el concepto de género nos ayuda a entender las violencias, porque las violencias que se dan en nuestra sociedad no se dan de la misma manera a un varón que a una mujer, o a una mujer trans, o a un niño o a una niña. Entonces, es importante poder tener esa herramienta y mirar esas desigualdades para poder hacer políticas públicas que aborden y apunten a disminuir esas desigualdades. Aprovechando, Violeta, que provenís de la academia, es decir, del ámbito de la educación superior, de una unidad académica, como es una facultad de ciencias sociales en este caso, esta referencia de la recordación del 24 de febrero a veces se quiere circunscribir simplemente en un hecho histórico de la donación de joyas. ¿Cuál es el verdadero valor y explicación de esta fecha del 24 de febrero? Sí, gracias Francisco por esa pregunta, porque realmente desde la Faxo el otro día justamente hicimos una convocatoria para mirar de forma crítica esta fecha en concreto. Porque nos damos cuenta que esta fecha nos coloca a nosotras las mujeres en unos roles o en unos estereotipos de mujer valiente, valerosa, que puede todo sola, que tiene que ver con la reconstrucción que se hizo, ¿verdad? Que se hizo después de la Guerra Grande, ¿verdad? Y que está bien, o sea, es cierto, lo hicimos, pero también es cierto que digámosle, esos motes, por decirlo de alguna forma, o esas funciones o roles que nos asignan, se circunscriben a un área de la vida, que es al área de cuidar, de levantar, del hogar, ¿verdad? Entonces, es un poco mirar de forma crítica la fecha, y vos presentabas muy bien al inicio, esa fecha la donación se da a partir de una asamblea de mujeres americanas. Fue la primera asamblea de mujeres en Latinoamérica, en la cual no solo se donaron joyas, también se reclamó, se reivindicó el derecho de las mujeres a la participación política, a poder ser elegidas, a poder ocupar espacios de decisión. Y creo que hoy estamos muy mal en ese sentido porque tenemos una brecha muy grande, ¿verdad? Creo que solo el 3% del Parlamento, que debiera ser el espacio donde se representa al pueblo, solo el 3% están ocupando mujeres y somos la mitad del país. Entonces creo que hay una cuestión que hacer ahí, un trabajo fuerte para poder asumir y poder reivindicar la paridad política. Y ese 3% incluso cuestionado por el sector por un grupo del sector de las mujeres, ¿hasta qué punto esos que conforman el 3% representan a las mujeres? ¿Verdad? O sea, otra vez eso habría que ver el concepto de la legitimidad, ¿no? O de la legitimación.
Veamos el siguiente dato estadístico que ya tiene que ver con los hechos, ¿no? Las mujeres lideran el 39.4% de los hogares y tienen una tasa de ocupación superior al 60%. ¿Cómo entender estos datos, Adriane? Bueno, aquí vemos que en Paraguay 4 de cada 10 hogares tienen a una mujer como cabeza de la familia, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Y eso implica, en la mayoría de los casos, y justo estábamos hablando con María José también antes de entrar, implica, y lo que mencionaste también, de que implica de que no solo lideran esa familia, pero en la mayoría de los casos son las únicas proveedoras y además tienen que llevar adelante las tareas de cuidado. O sea, absolutamente todo. El Ministerio Público había lanzado datos en el 2025 de tener más de 7.000 denuncias por prestación alimentaria, ¿verdad? Es decir, esas son las denuncias que llegan al Ministerio Público, pero son muchas mujeres que tienen que cumplir todos los roles en esa familia, las tareas de cuidado, que a veces no solo es a los hijos, también incluye a adultos mayores dentro de la familia, o a hermanos, hermanas, ¿verdad? Y además de eso, ellas sostener económicamente solas. Eso es parte de la gran desigualdad que tenemos, ¿verdad? Donde la participación de los varones en la corresponsabilidad, tanto de la tarea de cuidados, que es no solo estar un ratito jugando con los hijos, es hacerse responsable, llevarle al médico cuando tienen que ir, ayudarle en las tareas escolares, llevarle a la escuela. Además de eso, o el cuidado de los adultos mayores, que incluso las mujeres terminan cuidando a los padres a veces de la pareja. Por un lado eso, y por otro lado, aunque ya no estén juntos, la corresponsabilidad de las tareas de cuidado y de manutención de esos hijos persiste más allá de la relación de pareja. Esa es una deuda que tiene nuestra sociedad con muchas mujeres. ¿Quién podría oponerse a, digamos, a esta institución social más antigua de la humanidad, que es la familia? Porque finalmente es la primera formadora y sobre todo en términos de contención emocional. Pasan los años y siempre uno recurre, digamos, a la familia. Entonces, nadie podría en su sano juicio oponerse a lo que significa la familia como institución social. Reitero, como la primera institución formadora, como ese espacio de contención emocional. Ahora bien, ¿cómo se explica, María José, que en un país con una población poco más de 6 millones de habitantes, que hayan 30.000 denuncias por prestación alimentaria? Tan irresponsables son los varones en este país, los hombres. Bueno, yo quiero traer un poco más de estadísticas. En el 2021, el INE, junto con el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector de la política pública de derechos de las mujeres y no violencia y discriminación, hizo la primera encuesta nacional de percepción de violencia. Arrojó como resultado central que 8 de cada 10 mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Conectándonos de vuelta con los números y las estadísticas que nos presentaste, ese número es brutal. Esto nos demuestra que la violencia atraviesa la historia de las mujeres a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida política, nuestra vida en comunidad. Las tasas de violencia, los índices de violencia en Paraguay son realmente alarmantes y esto no tiene nada que ver con el marco jurídico. Reitero, Paraguay no tiene un problema legal, Paraguay tiene un problema de desigualdad y de violencia estructural. Los números del Ministerio Público son realmente alarmantes. Un feminicidio cada 8 días. Registramos al cierre del año 2025 30.000 denuncias de violencia que ingresaron a los juzgados de paz. En el sistema del Ministerio Público se registran un promedio de 105 denuncias por día de violencia intrafamiliar y esos números son realmente brutales. O sea, nos tiene que dar un mensaje como sociedad de que algo está fallando y que ese algo no tiene que ver con la norma. Tiene que ver con los patrones
culturales y la manera en la que como sociedad miramos o vemos a las mujeres. No nos cansamos, María José, no nos cansamos en Visión País justamente cuando hablamos del diseño constitucional y legal de referirnos a ese concepto de las ciencias sociales denominado institucionalismo mágico, que no es otra cosa que creer que con la sanción y promulgación de una constitución o de las disposiciones legales automáticamente se solucionan los problemas de la sociedad, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay problemas reales, digamos, algunos miembros de lo que administran los poderes del Estado creen que con la sanción y promulgación de una ley estamos solucionando el problema. Claro, por supuesto, las disposiciones constitucionales y legales es una condición necesaria, pero no suficiente. Queremos volver a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles son las condiciones suficientes? ¿Qué es lo que realmente hay que hacer como para poder reducir de manera considerable esta brecha? Imagínense cómo se ha normalizado en Paraguay la violencia contra las mujeres, el tema de la prestación alimentaria. Es increíble. ¿Qué nos pasa como sociedad? A la vuelta de la pausa responderemos. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi.
Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. En el contexto de los derechos de las mujeres, en otros tiempos se debatía y analizaba el acceso de las mujeres al sistema educativo. Sin embargo, ustedes pueden visualizar en su pantalla cómo está la situación del acceso de las mujeres al sistema educativo. Las mujeres tienen un promedio de 10.3 años de estudio, superando ligeramente a los hombres que tienen 10,1 años. Sin embargo, la tasa de ocupación de las mujeres es del 60%, si compartimos, director, la otra placa, es del 60.8%. Las principales categorías son empleadas privadas, 31.3%, cuenta propia, 29.6%, domésticas, 15.9% y sector público, el 12.9%. Y aquí viene un dato demoledor, porque en el contexto precisamente del empleo, solamente el 3.1% de las mujeres en edad de trabajar se desempeñan como empleadora o patrona. Y uno se pregunta, ¿en qué beneficia a las mujeres en Paraguay tener ligeramente, en términos promediales, digamos, no más años de estudio, pero casi no hay, o sea, hay una pequeña diferencia en favor de las mujeres? ¿En qué les favorece en términos de ingresos económicos a las mujeres? Y vean en su pantalla, el ingreso promedio mensual de las mujeres ocupadas es de 2.767.000 guaraníes, inferior a los 3.640.000 guaraníes que perciben mensualmente los hombres. Adriana, estas brechas, ¿no? También para María José, para poner simplemente en perspectiva, y la pregunta puntualmente para Violeta, ¿cómo se explica estas, digamos, brechas? Porque si bien tuvimos avances en términos de instrucción escolar, ¿verdad? Y sin embargo, en la práctica social, ¿no? Nos encontramos con estos datos. Bueno, es verdad, hay más mujeres que incluso hacen más años de estudio. Por ejemplo, revisaba yo las estadísticas de la encuesta nacional a estudiantes de educación superior y estadísticas de la UNA en el anuario del 2024, y 58% de los egresados y egresadas de posgrado eran mujeres y 42% hombres. Es decir, las mujeres se profesionalizan cada vez más gracias a, no sé, hace 100 años o menos, 60 años atrás, las mujeres no accedían a la universidad. Eso es un derecho que está siendo ejercido, bien, fantástico, fabuloso. Sin embargo, y ahí cruzamos un poco con lo que nos planteaba Adrián en relación a los cuidados, por ejemplo. Hay algo que en esto de las herramientas de la perspectiva de género, que le llamamos el techo de cristal. El techo de cristal es, las mujeres escalan, pero llegan en un momento que no pueden seguir escalando o subiendo en su vida profesional o en su adquisición económica, porque hay un techo de cristal. Y uno de los elementos de ese techo de cristal son los cuidados. Los cuidados que recaen en las mujeres y que por dedicarse al cuidado no pueden seguir. Hay también una brecha importante en relación a los cargos directivos en Paraguay. En Paraguay los cargos directivos son mayoritariamente de hombres y no así de las mujeres. Y ahí vemos otra vez el techo de cristal. Entre las cosas que también dificultan a las mujeres escalar está la violencia, los cuidados, la sobrecarga de trabajo que eso implica, porque las mujeres tienen que resolver hijos o padres o madres o suegros y suegras o hermanos o hermanas. Tienen que resolver eso, tienen que encargarse de ellas y no pueden dedicarse a escalar o a subir de escalones en la vida profesional. Ahora, Adriane, el tema de las niñas y adolescentes,
¿por qué el Estado debe tener una prioridad en términos de políticas públicas que generen condiciones para su desarrollo? Así como un mayor énfasis en niñas y adolescentes mujeres, porque incluso la literatura especializada siempre enfatiza eso respecto de los niños. ¿Por qué? Gracias, doctor, por esta pregunta, doctor Jiménez. Esta es una pregunta muy importante porque otro factor que está afectando la posibilidad de ingresos de las mujeres son el embarazo adolescente no intencional y también las uniones tempranas y forzadas. Paraguay, lastimosamente, lidera el ranking de fecundidad adolescente en el Cono Sur. A pesar de que somos un país que tiene un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, año tras año y durante incluso la pandemia, no logramos salirnos del primer lugar en fecundidad adolescente. Y para tener una idea del impacto, hoy, al terminar el día, 29 adolescentes de 15 a 19 años dieron a luz y cada semana al menos una niña de 10 a 14 años da a luz en Paraguay. Estas son cifras, así como las cifras de violencia y que están vinculadas a la violencia. Son cifras que requieren una respuesta enérgica, ¿verdad? Si bien tenemos todo el marco jurídico que asegura, por un lado, la lucha contra el abuso sexual, la lucha contra la violencia hacia la mujer y también tenemos las políticas que garantizan la permanencia de niñas y adolescentes en el sistema educativo, en la práctica ellas no suelen poder volver al sistema educativo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer tareas de cuidado y terminan trabajando en empleos no formales, ganando, como vimos en el dato que mostró, las mujeres en promedio ni siquiera ganan el sueldo mínimo. Ganamos por debajo del sueldo mínimo en promedio en el país, ¿verdad? Y los hombres ganan por encima del sueldo mínimo. Entonces, para Paraguay, un estudio que hizo el UNFPA, en el 2018 analizamos y la pérdida anual por embarazo adolescente es de 136 millones de dólares al año. Es una cifra escandalosa y gran parte de esa pérdida representa lo que estas niñas y adolescentes dejan de percibir a futuro por no llegar a concretar sus planes de vida. Entonces, es por eso que tanto desde el sistema educativo como del sistema de salud, como del Sistema Nacional de Protección, debe fortalecerse las políticas que abordan la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente. Y no funcionan los programas o los planes como tuvo Perú por muchos años, que era prohibir el acceso de adolescentes a anticonceptivos y a información. Eso no cambia, porque las víctimas de violencia tienen que poder acceder. Y también las adolescentes que no son víctimas, porque también muestra la evidencia que cuando reciben información, 4 de cada 10 adolescentes retrasan el inicio de relaciones sexuales, reducen el número de parejas sexuales y cuando deciden tener relaciones sexuales lo hacen de forma segura, es decir, utilizando métodos anticonceptivos para prevenir no solo embarazos, pero también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Al escucharle a Adriane, María José, me vino en mente el año 2010, aquella política pública que se estaba formulando y debatiendo con amplia participación de distintos sectores de la sociedad denominada política integral de la sexualidad, que al final terminó siendo archivado por también reacción de grupos religiosos en Paraguay. Parece la fórmula tan sencilla al comparar justamente estudios que se realizan que los adolescentes, las mujeres adolescentes que tienen un nivel de instrucción determinado sobre lo que es la educación integral de la sexualidad, hasta en términos de una visión economicista, cuesta mucho menos al Estado, ¿verdad? Ya no hablamos del desarrollo humano de la adolescente, sino estamos hablando en términos de inversión económica del Estado, por si algunos no quieran ver esa perspectiva, ¿no? ¿Qué te parece que explica que aún seguimos nosotros sin una política integral de la sexualidad y que las veces que se plantea esto en el escenario de los tomadores de decisiones
hay una reacción sobre todo de los sectores religiosos. Hablabas al inicio del programa de perspectivas y retrocesos. En este ámbito, claramente Paraguay está en una posición de retroceso brutal. Tenemos resoluciones administrativas del Ministerio de Educación, la famosa resolución Riera del 2017, que prohíbe el abordaje del género en el sistema educativo. Tenemos docentes que han sido sumariados administrativamente en ese periodo por desafiar, digamos, esa resolución y a pesar de eso buscar alternativas educativas para abordar este tema con estudiantes en el ámbito educativo. No conforme con esta resolución, en el año 2024 tenemos una resolución nueva que es la resolución 933 que implementa en el currículum educativo este sistema de las 12 ciencias para el abordaje de la afectividad en las aulas, que niega la información científica e instala información con conceptos religiosos, negando inclusive y exponiendo a diversas situaciones. Y ahí tomando un poco los números de abuso que compartía Adriane, los números son brutales. Son 18.000, aproximadamente 18.000 casos de niños, niñas, adolescentes abusados sexualmente y el 86% de estos niños, niñas, adolescentes son abusados en el entorno familiar o cercano. Y nosotros, como Estado, seguimos negando esta situación y negándonos a abordar cuestiones críticas como la educación integral de la sexualidad, que lo que da es herramientas a niños, niñas, adolescentes para poder identificar situaciones de abuso, situaciones de violencia. Y aquí quiero recordar nomás que esta resolución 933 tiene una recomendación específica del Comité de Derechos del Niño que le ha evaluado a Paraguay a que derogue esta resolución y pese a ello sigue vigente y sigue siendo implementada como una política pública. Esto es realmente preocupante. Cuando ponemos en perspectiva este tipo de temas, derechos de las mujeres en Paraguay, nos preguntamos también por el papel justamente de la academia, de la universidad. Porque este tema, digamos, de la violencia sexual en estos últimos tiempos, la academia formó parte también de noticias que muchos ni siquiera han tomado nota de eso. Ni siquiera han tomado nota de los acosos sexuales por parte de autoridades académicas. De eso hablamos a la vuelta de la pausa y también, como siempre, ensayar propuestas alternativas de solución. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más.
Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En Credisimple, estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Decíamos en el bloque anterior que la academia tampoco está ausente en términos de dar respuesta a los derechos de las mujeres y particularmente lo que hemos analizado en el bloque anterior respecto del acoso sexual. Hay varias universidades que siguen sin un protocolo contra el acoso sexual cuando hubo varias denuncias que se demostraron de manera fehaciente que profesores, directores de carreras, decanos han acosado a las alumnas. ¿Cómo está ese tema, Violeta? Sí, gracias por esa pregunta, Francisco, porque creo que es un tema muy sensible y necesario de hablarlo. La academia como espacio social refleja y reproduce lo que ocurre en nuestra sociedad. Ocurre violencia sexual, violencia económica, violencia física incluso, y la violencia que se da también desde, no solo desde las autoridades de las unidades académicas, sino también entre pares, es decir, de manera horizontal. Entonces, la violencia dentro de la academia no ha de extrañarnos porque dentro de nuestra sociedad estamos en un momento de mucha explosión de violencia. Y en ese sentido, en la Faxo por lo menos, estamos trabajando con una política institucional de igualdad y no discriminación, y antes de la política ya empezamos a implementar un protocolo de atención a situaciones de violencia y discriminación. Dentro de lo que es la Universidad Nacional, que es la universidad pública y sobre todo la Universidad Nacional de Asunción, existe un reglamento disciplinario único que contempla como faltas graves el acoso sexual, pero no lo aborda de manera integral. Por lo tanto, es necesario que cada unidad académica trabaje dentro de su estructura, tanto entre funcionarios, docentes y directivos, una sensibilización acerca de la importancia de no reproducir esto. Y también entre estudiantes. Entonces necesitamos que las unidades académicas tengan protocolo. Y ahí en la Faxo, bueno, estamos abiertos, estamos trabajando intensamente, en cada nuevo semestre hacemos charlas, hacemos talleres. En lo particular en la Faxo contamos además con un grupo de trabajo en estudios de género que impulsa investigación en este ámbito. Entonces estamos revisando cada rato y a partir de eso también proponemos debates y proponemos acciones.
es importante también saber que hay otras unidades académicas que tienen protocolo, pero estos protocolos no están siendo conocidos. Es necesario que se conozcan, es necesario que se difundan y se sensibilice. Y sobre todo que cuando hay situaciones o casos específicos, se tomen las acciones para proteger los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad. No cabe la menor duda, y no solamente en el contexto de la UNA se está trabajando los protocolos, también una de las universidades públicas que comenzó a liderar incluso fue una universidad pública regional, que es la Universidad Nacional de Pilar, que hemos tratado en otra emisión de Visión País. Adrián, en 2 minutos, ¿qué habría que hacer como para reducir esta brecha de desigualdades y permitir que los derechos realmente se cumplan? Los derechos de las mujeres, digo. Una de las cosas es instalar el enfoque de género en el sistema educativo. La educación es transformadora. Va a lograr el cambio, hay que involucrar a los varones también para lograr este cambio, pero también hace falta en nuestro país invertir más en las políticas dirigidas a las mujeres, tanto en salud, en educación, en el Ministerio de la Mujer mismo. ¿Y para qué? Para que puedan monitorear el cumplimiento de nuestras leyes también. Y el último punto que hablaría es el tema de los mecanismos judiciales, los tiempos cuando llegan a la denuncia, los tiempos en que toman los procesos judiciales son demasiado largos. Tendría que revisarse eso, revisarse nuevamente y ver cómo garantizar de una forma más rápida la protección y la restitución de derechos de las personas sobrevivientes de abuso sexual y de violencia sexual. María José, desde el punto de vista legal, ¿qué paso habría que dar para que se concreten los derechos? Y en el ámbito de la justicia, te diría que es necesaria la perspectiva de género. Yo reitero, y esta es mi bandera, Paraguay no tiene un problema legal, Paraguay tiene un problema actitudinal ante la violencia. Y esto incluye a los operadores y operadoras del sistema de justicia y del sistema de protección, que siguen minimizando los casos, que siguen cuestionando, que se le siguen preguntando a las mujeres por qué denunció o cómo estaba vestida, por eso le pasó lo que le pasó, y eso es no entender cómo opera la violencia en la vida de las mujeres. Y con todos estos datos nos hemos dado cuenta, la violencia es transversal a la historia y la vida de las mujeres, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Entonces necesitamos una perspectiva de género que nos permita como sociedad poder entender estas diferencias, cómo nos afectan de manera diferenciada, porque definitivamente la violencia es transversal y nos afecta de manera diferenciada a lo largo de nuestra vida. En 30 segundos, ¿lo actitudinal de parte de quién? De parte de operadores y operadoras del sistema de justicia, pero también de parte de las instituciones públicas que tienen un rol clave y protagónico para poder abordar esta situación. Hablamos de el Ministerio de la Mujer como órgano rector, pero también hablamos de parlamentarios que niegan presupuesto, hablamos de parlamentarios que están promoviendo la derogación de la Ley de Protección Integral, hablamos de parlamentarios que niegan la situación de violencia cuando nos hablan de criminalizar la perspectiva de género, ¿verdad? Clarísimo. Creo que el programa de hoy echó luces respecto de por qué todavía los derechos de las mujeres no pueden concretarse en la vida cotidiana, en las relaciones, ¿sí?, que tenemos entre los habitantes de este país. Agradezco a las invitadas por haber colaborado con nosotros. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida.
no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En Credisimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. Decíamos durante el desarrollo de nuestro programa que el pasado día 24 de febrero conmemoramos una vez más el Día de la Mujer Paraguaya y por eso pusimos hoy en perspectiva los derechos de las mujeres en Paraguay y nos preguntamos qué debemos hacer para poder avanzar hacia la concreción efectiva y real de esos derechos, lo mismo que cuáles son los obstáculos que se deben allanar para que esos derechos se puedan concretar y reducir esa brecha, esa diferencia entre los varones y mujeres en Paraguay. No puede ser que las mujeres tengan más años de estudios y ganen menos. No puede ser que 30.000 denuncias por año se realicen por prestación alimentaria. No puede ser que 8 de cada 10 mujeres hayan sufrido algún tipo de violencia en su vida. No podemos permitir como sociedad que todo esto se normalice. La mitad de la población paraguaya conforma precisamente los habitantes de este país. Ojalá alguna vez los derechos de las mujeres puedan ser efectivos para su pleno desarrollo como seres humanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.